Oh Padre, te damos gracias por la obra de tu Hijo. Él dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te damos gracias por el cumplimiento de esta promesa. Te damos gracias por la manifestación de tu Espíritu en la iglesia, por los dones concedidos a la iglesia, para que nosotros, por medio de la enseñanza, la exhortación, amonestación de las Escrituras, alcancemos madurez espiritual. Gracias por la abundante provisión de Cristo para su iglesia y su presencia en la misma. Y te suplicamos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Capacita a aquellos que han de exponer tu palabra para hacer bien a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. La primera presuposición que estudiamos sobre aquel que busca nuestro consejo es que es una criatura caída. Esto nos llevó a considerar la identidad singular del hombre. Este fue creado a la imagen de Dios. Aunque el hombre es una imagen deformada por el pecado, todavía es imagen de Dios. De la identidad, de la singularidad del hombre, pasamos a abordar el tema de la constitución esencial del hombre. Bajo este encabezamiento consideramos la dualidad esencial del hombre. El hombre está constituido de dos sustancias, la sustancia inmaterial y la material. La sustancia inmaterial se le llama alma o espíritu y la material cuerpo. Ahora, la dualidad o diversidad del hombre no niega su unidad orgánica, o como otros lo llaman, unidad vital. Por tanto, no deberíamos enfatizar nuestra dualidad por encima de nuestra unidad. El espíritu y el cuerpo son dos y uno a la vez. Por esta razón, lo que se dice de uno de ellos se dice de toda la persona. Lucas capítulo 1, versículo 52 declara: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Observen, el crecimiento en sabiduría tiene que ver con su cerebro, pero también con su espíritu. Su crecimiento en estatura tiene que ver con su cuerpo. Este crecimiento, tanto en sabiduría como del cuerpo, se le atribuyen a la persona de Jesús. En la encarnación, la deidad en concreto, la persona divina del Hijo de Dios, se unió a una naturaleza humana. Dicha unión hipostática requiere que lo que se dice de una naturaleza resulta predicado de toda la persona. Berkhoff describe esta realidad de la siguiente manera: todo lo que acontece en el cuerpo y en el alma se atribuye a la persona. Y de ese modo, todo lo que tiene lugar en las dos naturalezas de Cristo resulta predicado de la persona. Recuerden, son dos distintas naturalezas unidas en una sola persona. En virtud de esta unión vital y orgánica, tenemos que concluir que el testimonio del Padre acerca del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, se aplica a toda fase o etapa del desarrollo humano del Hijo de Dios. El Padre estaba complacido cuando el Hijo se encontraba en el vientre de su madre, cuando nació, cuando fue circuncidado, cuando era joven, cuando era una persona adulta. Lo que se dice del desarrollo humano del Hijo resulta predicado de todo el hombre.
Hay una unidad orgánica vital entre el cuerpo y el espíritu del hombre. Por tanto, lo que se dice de su cuerpo, del espíritu, se le atribuye a todo el hombre. Debido a esta realidad, el hombre, todo su ser, espíritu y cuerpo, es objeto del castigo que merece su pecado. Esto significa que el alma como el cuerpo serán echados al infierno. Aunque la mayoría de los pecados de la persona sensual se cometen en el cuerpo y el alma serán castigados eternamente. Aunque la mayoría de los pecados cometidos por el filósofo se deben a la vanidad y deseos de su mente, el cuerpo y el alma serán castigados eternamente en el infierno. Por la unión orgánica entre los elementos que constituyen al hombre, lo que se dice del cuerpo del espíritu resulta predicado de todo el hombre. Por otro lado, la Biblia muestra la interacción entre el cuerpo y el espíritu del ser humano. La primera señal de que algo no estaba bien en el corazón de Caín fue los gestos de su semblante. Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Génesis 4, versículos 5 y 6. Observen cómo el estado del ánimo del espíritu afectó el cuerpo y cómo este enojo que se originó y se alimentó en el corazón de Caín se manifestó en su semblante. Su semblante demudó, cambió la expresión de su rostro. Esta interacción entre el espíritu y el cuerpo humano y su interdependencia se revela en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 13. El corazón gozoso alegra el rostro. Lo que pasa en el espíritu afecta el cuerpo y se refleja y manifiesta por medio del cuerpo. Muchas veces. Proverbios 15, 13, el corazón gozoso alegra el rostro. Proverbios 17, 22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Hodge resume la relación del espíritu y del cuerpo de esta manera: no sabemos cómo el cuerpo actúa sobre la mente, ni cómo la mente actúa sobre el cuerpo, pero los siguientes hechos son claros. Número 1, que la relación entre los dos es una unión vital en el sentido en que el alma es la fuente de vida del cuerpo. Cuando el alma deja el cuerpo, éste deja de vivir. Pierde su sensibilidad y actividad y queda en el acto sujeto a las leyes químicas que gobiernan a la materia desorganizada, y por operación de las mismas pronto queda reducido a polvo, indistinguible de la tierra. En segundo lugar, es un hecho de la conciencia de que ciertos estados del cuerpo producen estados correspondientes de la mente. La mente toma conocimiento de o es consciente de las impresiones producidas por objetos externos sobre los órganos de los sentidos pertenecientes al cuerpo. La mente ve, la mente oye, la mente siente, no de manera directa ni inmediata, y al menos en nuestro estado presente normal, sino por medio de los apropiados órganos del cuerpo. ¡Qué cosa maravillosa! Es también asunto de experiencia diaria que una condición sana del cuerpo es necesaria para una condición sana de la mente. La experiencia diaria nos muestra también que ciertas dolencias o ciertos desórdenes del cuerpo producen perturbaciones en las operaciones de la mente. Las emociones de la mente afectan el cuerpo.
La vergüenza provoca rubor en las mejillas. El gozo hace que el corazón palpite y que los ojos resplandezcan. Finalmente, las palabras de Welch son muy pertinentes. El corazón y el cuerpo son dos y uno a la vez. Son dos por cuanto el cuerpo no puede reducirse al corazón o espíritu. Y el corazón no se puede reducir a cuerpo. Son mutuamente interdependientes. Se necesita uno al otro. No se puede imaginar la vida humana sin el ser interior y el exterior. Y hermanos, de ahí la resurrección. La discusión de Pablo sobre la resurrección del cuerpo se reduce de esto. Si existe muerte del cuerpo, también ha de haber una resurrección del mismo a la vida eterna. Al nivel del cerebro, esta unidad sugiere que el corazón o espíritu siempre estarán representando o expresando o expresado en la actitud química del cerebro. Esto es importante y lo voy a repetir. Al nivel del cerebro, esta unidad entre cuerpo y espíritu, a nivel del cerebro, esta unidad sugiere que el corazón siempre estará representado o expresado en la actividad química del cerebro. Cuando escogemos hacer el bien o el mal, nuestra decisión irá acompañada de cambios en la actividad cerebral. Esto no significa que el cerebro cause estas decisiones, simplemente significa que manifiesta el deseo del corazón por un medio físico. Es como si el corazón siempre dejara huellas en el cerebro. Sabiendo esto, estamos más preparados para las investigaciones que sugieren que el cerebro de una persona enojada difiere de otra que sea pacifista, o que el cerebro de un homosexual es distinto al de un heterosexual. En lugar de negar o argumentar en contra de estas observaciones, lo normal sería esperarlas. Lo que pasa en el corazón se refleja muchas veces en nuestro cuerpo. De la misma manera, lo que hay en el corazón también se refleja en el cerebro. En lugar de negar o argumentar en contra de estas observaciones, lo normal sería esperarlas. No estamos diciendo con esto que por lo que pasa en la mente, el homosexual es homosexual. No, eso es otra cosa. Estamos diciendo que el corazón, es del corazón que sale el mal, y eso se refleja en el cerebro. Se refleja hasta como muchas veces se mueven, hablan, se expresan, porque hay una interdependencia una cosa con la otra. Pero eso no elimina que la causa de todo esto está en el corazón. Y en lo que respecta al pecado, el pecado sale y se desprende ¿de dónde? Del corazón. Marcos capítulo 7. El ser humano es una criatura caída, una criatura creada a la imagen de Dios. Aunque es una imagen de Dios deformada, todavía es imagen de Dios. Esta es su identidad singular. La constitución esencial del hombre nos llevó a considerar la dualidad de su constitución y la unión vital entre los dos elementos esenciales que constituyen al hombre. En tercer lugar, debemos ver al ser humano en su individualidad peculiar. Así como no existen dos seres humanos con las mismas huellas digitales, tampoco existen dos seres humanos idénticos. Cada uno de nosotros tenemos un temperamento peculiar. El temperamento es la disposición innata que determina la manera de ser o el carácter o el comportamiento de cada persona. Es la manera de ser y la forma de reaccionar del ser humano. Algunos aspectos de nuestro temperamento son obviamente pecaminosos.
mientras que otros manifiestan nuestra propia identidad personal. Algunas personas son criaturas creativas y emprendedoras. Algunas son vivaces, otras son apagadas o tímidas. Algunas tienden a ser más sentimentales que reflexivas. Algunas son introvertidas y otras extrovertidas. Algunas son tranquilas, raramente se enojan. Algunos suelen ser personas muy analíticas, capaces, perfeccionistas y determinadas. Otras suelen ser más sensibles que otras personas. Algunas personas tienden a ser pesimistas, otras optimistas. Algunas personas se inclinan más a lo manual, otras más al estudio. En parte, la individualidad peculiar de cada persona es el resultado de lo que Dios obró en ellas mientras se encontraban en el vientre de su madre cuando estaban siendo formadas. Salmo 139. En esta formación Dios plasmó la individualidad exclusivamente distinta de cada ser humano. Bajo la constitución esencial del hombre, hemos considerado la dualidad esencial, su unidad orgánica e individualidad peculiar. Pasamos ahora a su responsabilidad moral. Bajo este encabezamiento consideraremos dos puntos: la responsabilidad personal y la culpabilidad del hombre como un agente responsable delante de Dios. Consideremos la responsabilidad personal del hombre como un agente moral, un elemento implícito de haber sido creado a la imagen de Dios es que el hombre es una criatura moral. Él es responsable ante Dios de sus pensamientos, intenciones, sentimientos, decisiones y acciones. Y como tal debe reconocer y sentir su responsabilidad personal, especialmente a la luz de pasajes como Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque somos criaturas morales y responsables de nuestros hechos. Romanos 14, 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, versión del 60. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debes reconocer que el que está delante de ti para oír tu consejo es un agente moral, personalmente responsable ante Dios. Aunque es incorrecto asumir que la responsabilidad moral implica habilidad, esta responsabilidad subraya la obligación moral que cada ser humano tiene ante Dios. Sobre esta responsabilidad, un teólogo reformado contemporáneo escribió: la responsabilidad moral está implícita en los atributos de nuestro ser: el conocimiento, los sentimientos, la voluntad y la conciencia, y en la prueba posterior de obediencia a Dios. Génesis 2, versículos 16 y 17. Este concepto ya está presente en el relato de la creación. En el mismo versículo que se nos habla sobre la decisión de Dios de hacer un hombre a su imagen, también se nos dice que Él ha de señorear en toda la tierra. Génesis 1, 26. Cualquier clase de dominio involucra la habilidad de actuar con responsabilidad.
En la actualidad, en el mundo occidental, hay una fuerte tendencia a negar la responsabilidad moral humana sobre la base de alguna clase de determinismo. Dicha posibilidad no es aceptable en la Biblia. Hoy en día el determinismo toma una de las siguientes dos formas. Puede asumir la forma de un determinismo físico y mecánico, los seres humanos son el producto de sus genes y de la química orgánica, o la forma de un determinismo psicológico. Los seres humanos son el producto del medio ambiente y de su historia pasada. En ambos casos, el individuo está libre de responsabilidad por sus actos. Es así como hemos visto transcurrir un periodo en que la conducta criminal se la concebía como una enfermedad y el criminal se lo consideraba más una víctima del entorno que un victimario. Actos menos llamativos, pero igualmente censurables moralmente, todavía son excusados, con afirmaciones de este tenor. Supongo que no pudo hacer otra cosa. El punto de vista bíblico no podría ser más contrario a esto. Schaeffer señala que como Dios ha hecho al hombre a su imagen, el hombre no está preso en las ruedas del determinismo. Por el contrario, el hombre es tan grande que puede influenciar la historia para sí y para otros, y para esta vida y para la futura. Hemos caído, pero aún en nuestro estado caído somos responsables. Podemos hacer grandes cosas o podemos hacer cosas terribles. Cosas por las que algún día debemos rendir cuentas a Dios. Fin de la cita. El que ha venido a recibir nuestro consejo es un agente moral, personalmente responsable ante Dios de sus acciones. El reconocer esta verdad a la luz de Proverbios 28:13 es algo fundamental, pues dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. El individuo no progresará en gracia a menos que él acepte su propia responsabilidad por su pecado y su fracaso. Esto nos lleva al siguiente punto: la culpabilidad del hombre. Durante nuestra asesoría debemos recordar no solo que la persona que asesoramos es un ser moralmente responsable, sino que también tenemos que entender su culpabilidad cuando es culpable. Durante la consejería debemos recordar que estamos tratando con una criatura moral caída y que la naturaleza misma del pecado no cambia aun cuando la persona ha sido justificada, adoptada y recreada en Cristo. Aunque la culpa por el pecado ha sido perdonada, aunque la persona está unida a Cristo por la fe y se ha quebrantado el dominio del pecado en su corazón, el pecado en sí mismo, en su naturaleza esencial y actividad, no cambia. Todavía la persona es culpable de su pecado. La conciencia de esta realidad durante la consejería nos librará de un sentimentalismo que no toma en serio el pecado o que ignora la responsabilidad y la culpa de aquel que lo comete. No podemos ignorar el pecado, pues éste, donde quiera que se manifieste, producirá un corazón endurecido. Hechos 7:51. Animosidad hacia Dios. Romanos 8, versículo 7. Entenebrecimiento diabólico. 2 Corintios 4:13.
En Romanos 7, versículo 14 al 25, Pablo habla de la presencia y de la actividad del pecado remanente. Y esto en su propio corazón. Aquí él habla de sus luchas contra el pecado como creyente. Le recomiendo el comentario de Romanos por William Hendrickson, capítulo 7. Allí él defiende hábilmente la postura tradicional. En este pasaje bíblico, Pablo reconoce la realidad de su pecado remanente. Pecado que él aborrece, pero que él todavía lo ve y lo llama por lo que es pecado. Aunque él es creyente, él no encubre su pecado, él no niega su pecado, él no lo justifica ni lo excusa, sino que reconoce la triste realidad, pero la realidad y la culpa personal que esto genera. Es decir, que el pecado genera. Aunque él asevera que en Cristo Jesús él es libre de condenación eterna por su pecado, Pablo no niega la realidad del mismo en su propio corazón. Al contrario, él reconoce que es personalmente responsable por la presencia de su pecado o corrupción remanente y por la actividad de esta corrupción en él. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Aquí Pablo se queja amargamente del hecho que él practica aquello que su espíritu, su hombre interior, ya no aprueba. No se deleita, pero lamentablemente debido al pecado remanente, él practica lo que su ser regenerado odia. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién lo hace? Él. Él es consciente de esto que está ocurriendo en él y que se manifiesta. Él es responsable de su pecado, aun cuando es creyente. Aún más, Romanos 7, como Gálatas capítulo 5, 17, nos habla del conflicto o una lucha continua interna del creyente contra su pecado. Dentro del resurgimiento contemporáneo del calvinismo, ha surgido un grupo de individuos que dan un énfasis desmedido a la gracia y que es renuente a aplicar directamente la ley de Dios a la conciencia de la gente. Y reconocer el dolor y ese sentido de culpa que el cristiano debería experimentar por sus pecados y faltas. Esta hipergracia que algunos promueven hoy representa un peligro para el verdadero evangelio y para la iglesia. A veces se le llama hipergracia, que como otro dijo, es la doctrina de la gracia en esteroides, llevada al extremo hasta que se convierte en una herejía. Un líder cristiano dio una descripción simple de la doctrina. Cito: una de las doctrinas fundamentales del mensaje hipergracia es que Dios no ve los pecados de sus hijos, ya que hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Y puesto que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. Esto significa que el Espíritu Santo ya no convence a los creyentes del pecado. Significa que los creyentes no necesitan confesar sus pecados a Dios y que los creyentes no necesitan arrepentirse de sus pecados, ya que Dios los ve como personas perfectas delante de Él.
La hipergracia es el énfasis desmedido de la gracia hasta el punto que los conceptos de el pecado, la santidad, el temor a Dios, la confesión y el arrepentimiento generalmente son ignorados. Los conceptos fundamentales de esta doctrina han llevado a algunos a ver el pecado no solo como aceptable, sino también excusable y deseable, y a pasar por alto las demandas éticas de la ley moral de Dios. Alguien dijo de ellos: en su afán de exaltar la gracia, los maestros de la hipergracia a menudo hacen declaraciones extremas que conducen a los creyentes a pensar que ellos no son responsables por sus pecados. A fin de cuentas, si siempre somos perfectamente santos delante de Dios, entonces realmente no hay pecado. Esta postura es peligrosa y no es bíblica. No refleja la doctrina apostólica. Socava lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 7. Y lo que Juan enseña en la primera epístola, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8 al 10, y el capítulo 2, versículo 1. Pablo no negó la realidad de su propio pecado. Esto le entristecía, le avergonzaba, le causaba dolor, pero lo reconocía. Y como él trata con esto, no negando la realidad de lo que está ahí, sino apropiándose de la provisión que hay en Cristo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién habla? Juan. Él se incluye. Y si había una persona muy cerca del Señor, era Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo estas cosas no para animarles a pecar, pero Él es consciente de la realidad todavía del remanente de pecado y que en alguna manera u otra eso se iba a manifestar. Y cuando esto ocurriera, aún cuando somos conscientes de la realidad del pecado remanente, ¿qué debíamos nosotros hacer? Ignorar esa realidad, negarla, no. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahí se manifiesta la gracia. No solamente ahí hay gracia en la persona de Cristo y en la cruz, para que nuestros pecados sean perdonados y seamos limpiados de toda contaminación moral, sino que también en Cristo hay gracia. Hay poder inmerecido para que nosotros, por medio del poder de esa gracia que opera en nosotros y la actividad y operación del Espíritu en la aplicación de la palabra, podamos triunfar sobre el pecado y podamos vivir para la gloria de Dios haciendo lo que Él nos manda, porque la gracia de Dios se manifestó en realidad trayendo salvación. Para que nos negáramos de injusticia, de la impiedad y de nuestros deseos mundanos y vivamos en este mundo ahora de una manera justa, piadosa, como Dios manda. Debemos tener en cuenta, y usted tiene que estar convencido de eso. Pues si usted no está convencido de eso, y si usted no se aplica tal cosa a su propia vida, ¿cómo usted piensa que usted va a poder ayudar a ese hermano o esa hermanita que viene donde usted, que tiene problemas con el pecado?
Ay, hermanita, mire, usted en Cristo ya está, olvídese de eso. ¿Qué te va a preocupar? No. Vamos a llevar a la hermanita a Cristo. Vamos a explicar estas cosas. Y la hermanita va a amar más a Cristo. Y va a ver las maravillas de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. No por las obras. Debemos tener en cuenta que aquel que se sienta y espera nuestro consejo es una criatura caída. Esto nos llevó a considerar la identidad singular del hombre y su constitución esencial. Bajo este subtítulo vimos la dualidad esencial del hombre, su unidad orgánica y su responsabilidad moral. Estudiamos la responsabilidad personal y la culpabilidad del hombre como un agente moral. En cuarto lugar, debemos entender los factores condicionantes que han influido a la persona que aconsejamos. Los factores condicionantes son todas las influencias que forman o determinan el patrón de los pensamientos y acciones. Hay tres vertientes principales que condicionan lo que somos. La primera es la familia. La Biblia reconoce esta influencia, por esto vemos a Salomón decir: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. A menudo el comportamiento del rey de Judá era el fruto de la influencia de su padre. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 3. La guía, ejemplo, disciplina, gobierno y ejemplo paternos ejercen una gran influencia sobre la formación de los hijos. La ausencia de estas cosas también es una influencia que moldea a los hijos. El doctor David Murray desarrolla este punto en su libro Los cristianos se deprimen también, y subrayo, publicado por Publicaciones Aquila. Pues en su libro el doctor Murray dice: es importante y provechoso notar que algunos de estos hábitos en nuestra forma de pensar pueden haber sido absorbidos involuntariamente o aprendidos de nuestros padres durante nuestra niñez y se han arraigado profundamente. Dice Murray, los autores de No debo sentirme así lo explican de esta forma. Una consecuencia de la caída es que nos criamos en un mundo que se ha deteriorado y es muy probable que nuestras propias experiencias durante nuestra crianza nos dañaron al menos de algunas maneras. No importa lo cariñosos que hayan sido nuestros padres, no siempre reaccionaban en las formas como nosotros realmente necesitábamos. Para algunos de nosotros, nuestra experiencia con nuestros padres pudo haber sido mayormente buena, para otros pudo haber sido mala. Cualesquiera que hayan sido sus propias experiencias, lo más probable es que al ir creciendo, aprendió una gama de reglas provechosas y no provechosas que inciden sobre cómo uno se ve, se juzga a sí mismo y a otras personas y al mundo que le rodea. Es en la infancia cuando estas maneras centrales de ver las cosas se aprenden por primera vez debido a las relaciones que se tienen con cosas, con personas importantes, tales como padres, hermanos o hermanas. En estas relaciones tiene que haber recibido amor, estabilidad y apoyo, pero a veces obtenía lo contrario, rechazo e inestabilidad. Esto nos puede socavar a la medida que vamos creciendo. Estas maneras centrales de ver las cosas se llaman creencias básicas.
Las creencias básicas comunes pueden estar basadas en temas positivos como verse a sí mismo como bueno o exitoso en algo, o en temas más negativos, por ejemplo, verse como fracasado, malo, inútil, antipático, incompetente, tonto o débil. La mayoría de las personas desarrollamos toda gama de creencias básicas positivas y negativas durante la niñez, y estas pueden permanecer con nosotros en nuestra vida adulta. Cuando nos reunimos con alguna de nuestras ovejas para aconsejarle, debemos tener la convicción de que factores condicionantes han ejercido gran influencia sobre su manera de pensar y su conducta. No debemos usar esto para justificar y excusar lo que no debe ser justificado. Pero esto es una realidad. Ni tampoco podemos tomar la posición de que porque nos criamos así, bueno, así somos. No. Le voy a decir lo que me dice mi esposa cuando me reprende. No se lo digan a nadie. No. Sí, te criaste en un hogar así, 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 pero ahora tú eres cristiano y conoces la verdad. Y es la verdad que tiene que gobernar tu conducta. Y no voy a decir más, porque ya entonces, imagínense. Ya tengo suficiente problema con lo que acabo de decir. Pero es verdad, porque uno empieza, bueno, porque yo me crié en un hogar y empezamos ahí con esa, nos ponemos como víctimas. Óyeme, fíjate, mira lo que me pasó, cómo me criaron, qué me hicieron, qué esto y lo otro. Pero, usted es cristiano, usted tiene ahora el poder de Dios, tiene el principio, usted tiene la oración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Déjese de excusa! Claro, habiendo dicho esto, tenemos que entender que estos factores tienen una influencia fuerte sobre nuestra conducta y la manera en que pensamos y pensamos de nosotros mismos, etc. Y tenemos que tomar estas cosas en cuenta en el momento en que nosotros vamos a dar un consejo a esta persona. Otro factor condicionante es las influencias sociales. La Biblia enseña que las relaciones humanas ejercen su influencia negativa o positiva sobre nuestra manera de pensar, ver el mundo y reaccionar. Por esto nos advierte a evitar las malas compañías y nos anima a andar entre los que temen a Dios y son sabios. Proverbios 1, versículo 10 al 19, Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufre daño. Pastor Martín me decía, el pastor Piñero. Bueno, me dice a mí, me llama por el nombre que él me llama y viene y me dice, yo no sé cómo tú continúas volviendo otra vez y volviendo acá y volviendo acá. Aquí está la respuesta para el pastor Martín. Anda con sabios. ¿Y qué va a pasar? Esa sabiduría espiritual se te va a pegar. Se te va a pegar. Y que una de las cosas que se pegan, ese hombre bíblico. Y a pesar de lo que algunos podrían decir, ese hombre vive según la Escritura y ese hombre respeta la conciencia de las personas y no se impone sobre la conciencia de una persona. Y le hemos conocido por más de 40 años, 45 años, algo así. Si hay una persona sensible a tener una buena conciencia delante de Dios, ese es ese hombre. Yo no sé a cuántas millas estábamos allá en un avión y él está hablando conmigo, estamos sentados y conversábamos. Y una de las inquietudes mayores de su alma, de un hombre como este, era tener una conciencia, una buena conciencia delante de Dios y de los hombres.
Si ha habido una persona que ha pedido perdón, hasta mi persona, ha sido Él. Anda con sabios. La Biblia dice, será sabio. Mucho del ministerio donde se han aplicado las cosas y no nos han engañado. Porque es otra cosa. Hay gente que nos deja ver que están esto aquí, pero no están. Y uno no sabe porque uno anda con amor. Si la persona no tiene principio, no es piadosa y sobre todo, y uno no lo sabe, es un lobo. Imagínense. Pero el que anda con sabios recibe sabiduría. Y donde esa sabiduría se aplica, y hay libertad en el Señor para aplicar. Y ya hablaremos del asunto de lo que es consejo y no es consejo. Lo que es Biblia y mandato y lo que no es. Ya hablaremos de eso. Pero donde se ha aplicado. Yo puedo ir a muchos sitios y decir, aquí está el fruto. Aquí está el fruto. El que anda con sabios será sabio. Mas el compañero de los necios sufrirá daño. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 33 declara, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los cambios sociales en nuestra sociedad han introducido patrones de pensamiento que producen patrones de conducta inmoral. Esto ejerce una gran presión sobre nuestra gente para que acepte o se adapte a esos patrones de mala conducta. La revolución sexual con su obsesión con el sexo y rechazo de las normas bíblicas tiende a producir un ambiente promiscuo que ha afectado negativamente a los cristianos. Esto se ve en las cosas a las que exponen sus ojos mientras ven la televisión. Toleran lo que en otra época les hubiera avergonzado. La falta de modestia en algunos y en la manera en que administran su dinero revela la influencia y presión del mundo. Y cómo nosotros algunos hemos sido afectados y no nos hemos dado cuenta para después ver qué es esto. Esto no es Biblia, esto es mundo. Un escritor cristiano argentino expresaba este punto de la siguiente manera. La nueva inmoralidad que ha inundado la sociedad latinoamericana está convenciendo a muchas parejas de adultos también de que la única felicidad se encuentra en el sexo, como lo afirman dos autores. El primero nos dice, vivimos en una sociedad dominada por el sexo. Los estilos de la moda, la publicidad, el cine, las revistas, todo parece combinarse para mantenernos bajo un bombardeo constante de la misma idea, sexo, sexo y sexo. Pareciera que eso es lo único que hay en la vida. El segundo actor, en cambio, es más contundente con respecto a la inmoralidad sexual. Afirma, hoy la llamada liberación sexual no es otra cosa que interferencia de una sexualización biológica con la sociedad del consumidor. El autor original del artículo, Amor y Sexualidad, al final del mismo, lamenta la influencia de esta filosofía y bombardeo sobre parejas cristianas. Él declara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dicen que el sexo prematrimonial refleja una rebelión contra Dios y una desintegración moral. Para las parejas cristianas, la fornicación constituye algo sumamente dañino en su carácter moral, espiritual y afecta directamente el testimonio de los mismos. La vida así desmoralizada de las parejas cristianas, y yo digo si lo son, es causa de tristeza en las iglesias protestantes en América Latina y exige arrepentimiento para que haya restauración o sanidad interior y mental. El mismo escritor cristiano Luis Eduardo Cantero comenta en otro artículo sobre la influencia poderosa de los medios de comunicación en la familia.
Los medios masivos de comunicación son instrumentos, dice él, cuyas funciones principales son informar, educar, animar y distraer. Como cristianos resulta importante que conozcamos las formas subliminales en que los medios operan en las personas. Dice Peirú, recuerdo el caso de otra serie en la cual su personaje central era un homosexual. Las escenas mostraban cómo el muchacho no encontraba solución a su problema, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, ni la religión. Finalmente todo termina con una carta que le envía a su hermana, donde le dice, más o menos así, querido hermano, la decisión es tuya. Es lo único que cuenta. Hace lo que vos querrás. Difícil hablar con acento argentino. Y tengo muy buenos amigos argentinos, por si acaso. Nadie puede ni debe meterse en tu vida. La opción es tuya. Y si es bueno para vos, ese es vos, como lo dice un puertorriqueño. Y si es bueno para vos, entonces es bueno. Conclusión que queda en la mente del televidente promedio. Esto es triste. Está bien, lo que me hace sentir feliz. No hay absolutos. La homosexualidad es una opción más, que no es ni mejor ni peor que la heterosexualidad. No solo hay influencias familiares y sociales que luchan por moldear los pensamientos y la manera en que la gente y muchas de nuestras ovejas piensan y viven, sino también las influencias religiosas. Vemos que los discípulos fueron condicionados por las ideas del judaísmo en el primer siglo sobre el Mesías. El Señor les habló sobre su sufrimiento y muerte, pero ellos no entendían sus palabras. Habían sido condicionados de tal manera que les era difícil entender lo que el Señor les decía. La influencia religiosa que había sembrado en ellos la imagen de un Mesías que les libraría del poder de Roma no les permitía entender los padecimientos y la humillación de Cristo. Cuando nosotros vamos a aconsejar a una de nuestras ovejas, debemos ser conscientes y sensibles al trasfondo religioso que fue una influencia mayor en su vida. Esto nos ayudará a entender lo que el Señor quiere que hagamos para ayudarle a detectar y neutralizar esa influencia para que así puedan asimilar la mente y la voluntad del Señor como estas cosas se revelan en su palabra, para que así puedan pensar como cristianos bíblicos. Pues hasta aquí, hermanos. Hasta aquí hemos considerado las presuposiciones fundamentales sobre el consejero y sobre aquel que recibe el consejo. En lo que respecta al último, debemos verle como una criatura caída. Pues hermanos, oremos a nuestro Señor para que Él nos ayude, continuamos entendiendo estas cosas y podamos aplicarlas así a nuestras ovejas. Gracias por vuestra atención. Y vamos a buscar el rostro del Señor. Oh Padre, en esta mañana, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender estas cosas que debemos tener delante de nosotros para poder ayudar a las ovejas por las que Cristo murió, por las cuales Él intercede en los cielos, las cuales Él glorificará. Te suplicamos que continúes ministrándonos no solamente de una manera espiritual, sino también con fuerzas físicas,
capacidad mental para poder nosotros recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros en este día. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.